Bienvenidos. Este es el día número 194. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del segundo libro de las Crónicas, del libro de los Proverbios y de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. No nos fiemos de nuestras propias fuerzas, ni pongamos nuestra confianza únicamente en nuestra inteligencia. Más bien, pidamos la unción y bendición del Espíritu para comprender de manera correcta y en plena comunión con la Iglesia la palabra que vamos a oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque la banda que invadió el campamento con los árabes había asesinado a todos los hijos mayores. Así reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó un solo año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri. Él también siguió los caminos de la casa de Ahab, porque su madre lo instigaba a cometer el mal. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para ruina de él. Por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, a combatir contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, y éste volvió a Israel para hacerse curar de las heridas que le habían infligido en Ramot, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Joram estaba dispuesta por Dios para ruina de Ocosías, porque cuando llegó, salió con Joram a luchar contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para extirpar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia con la familia de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías que estaban a su servicio, y los mató. Después buscó a Ocosías, y lo capturaron en Samaria, donde se había ocultado. Lo llevaron a la presencia de Jehú, y lo mataron. Pero le dieron sepultura porque decían, es el hijo de Josafat, el que buscó al Señor de todo corazón. En la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de reinar. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, comenzó a exterminar todo el linaje real de la tribu de Judá. Pero Joseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Joseba, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jehoiada y hermana de Ocosías, lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Así estuvo con ellos 6 años en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba sobre el país. Al 7º año, Jehoiada se armó de valor y reunió a los centuriones, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Jehohanán, a Azarías, hijo de Obed, a Maaseías, hijo de Adías, y a Elisafat, hijo de Sicri. Hizo un pacto con ellos, y recorrieron todo el territorio de Judá, congregando a los levitas de todas las ciudades, y a los jefes de familia de Israel. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la asamblea selló una alianza con el rey en la casa de Dios. Y Jehoiada les dijo, aquí está el hijo del rey. Él debe reinar como lo dijo el Señor acerca de los descendientes de David.
Ustedes harán lo siguiente: un tercio de ustedes, los sacerdotes y levitas que entran de servicio el día sábado, montarán guardia en las puertas. Otro tercio ocupará la casa del rey, y el otro tercio se quedará en la puerta del fundamento. Mientras tanto, todo el pueblo permanecerá en los atrios de la casa del Señor. Que nadie entre en la casa del Señor, fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Ellos podrán entrar porque están consagrados, pero todo el pueblo observará las prescripciones del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey con las armas en la mano. Cualquiera que intente penetrar en el templo morirá. Permanezcan junto al rey donde quiera que vaya. Los levitas y todo Judá ejecutaron exactamente lo que les había ordenado el sacerdote Jehoiada. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, porque el sacerdote Jehoiada no había exceptuado a ninguna de las clases. El sacerdote Jehoiada entregó a los centuriones las lanzas, los escudos y los broqueles del rey David, que estaban en la casa de Dios. Luego apostó a toda la tropa, cada uno con una jabalina en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces hicieron salir al hijo del rey, le impusieron la diadema y el testimonio, lo proclamaron rey, y Jehoiada y sus hijos lo ungieron aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y aclamaba al rey, y se dirigió hacia la casa del Señor donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado junto a la entrada, a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, y a los cantores que dirigían las aclamaciones con sus instrumentos musicales, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoiada impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada. Porque el sacerdote había dicho: no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones, y por la entrada de la puerta de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Y Jehoiada selló una alianza entre el Señor, el rey y todo el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor. Luego todo el pueblo se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó sus altares y sus imágenes. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. Y Jehoiada estableció puestos de guardia en la casa del Señor, a las órdenes de los sacerdotes que David había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer holocaustos al Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cantos, según las prescripciones de David. Puso porteros en las puertas de la casa del Señor, para que no entrara absolutamente nada impuro. Después reunió a los centuriones, a los dignatarios, a las autoridades del pueblo y a toda la gente del país. Hizo descender a la casa del Señor al rey, y entraron en la casa del rey por la puerta alta. Allí hicieron sentar al rey en el trono real. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada. Joás tenía 7 años cuando inició su reinado, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que es recto a los ojos del Señor, mientras vivió el sacerdote Jehoiada. Este lo hizo casar con 2 mujeres, y él tuvo hijos e hijas. Después de esto, Joás resolvió restaurar la casa del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan todos los años por las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para restaurar la casa de nuestro Dios.
háganlo lo antes posible. Pero los levitas no se apresuraron a hacerlo. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Jehoiadá y le preguntó: ¿Por qué no les has insistido a los levitas para que traigan de Judá y de Jerusalén las contribuciones que Moisés, el servidor de Dios, y la asamblea de Israel prescribieron para la carpa del testimonio? Porque Atalía, la impiedad en persona, y sus secuaces han dejado deteriorar la casa de Dios y han destinado al culto de los Baales las ofrendas consagradas a la casa del Señor. Entonces el rey ordenó que se hiciera un cofre y se lo colocara junto a la puerta de la casa del Señor, en la parte exterior. Y se proclamó en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, el servidor de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y el pueblo se alegraron, y traían sus ofrendas y las echaban en el cofre, hasta que se llenaba. Cuando era el momento de llevar el cofre a la administración real por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote, vaciaban el cofre para retirar el dinero y luego lo volvían a colocar en su lugar. Así se hacía cada día y se reunía mucho dinero. El rey y Jehoiadá se lo entregaban a los encargados de las obras de la casa del Señor y también a los herreros y fundidores de bronce para repararla. Cuando los obreros pusieron manos a la obra, el trabajo fue progresando hasta que la casa de Dios quedó restaurada y consolidada. Y una vez terminada la obra, trajeron el resto del dinero al rey y a Jehoiadá, a fin de que se fabricaran utensilios para la casa del Señor, recipientes para el uso litúrgico y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Mientras vivió Jehoiadá, se ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del Señor. Jehoiadá envejeció y murió colmado de días, cuando tenía 130 años. Lo sepultaron junto a los reyes, en la ciudad de David, porque había obrado bien en Israel, en lo que respecta a Dios y a su casa. Después de la muerte de Jehoiadá, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey, y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiadá, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: Así habla Dios. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Ellos se confabularon contra Él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey Joás no se acordó de la fidelidad que le había profesado Jehoiadá, padre de Zacarías, e hizo matar a su hijo, el cual exclamó al morir: Que el Señor vea esto y les pida cuenta. Al comenzar el año, el ejército de los arameos subió a combatir contra Joás. Invadieron Judá y Jerusalén, ejecutaron a todos los jefes que había en el pueblo y enviaron el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Aram había venido con pocos hombres, el Señor entregó en sus manos a un ejército mucho más numeroso, por haberlo abandonado a él, el Dios de sus padres. De esta manera los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se fueron, lo dejaron gravemente enfermo. Sus servidores tramaron una conspiración contra él para vengar la sangre del hijo del sacerdote Jehoiadá, y lo mataron cuando estaba en su lecho. Así murió, y fue sepultado en la ciudad de David,
pero no en el sepulcro de los reyes. Los conjurados fueron Zabad, hijo de Simat la amonita, y Josabad, hijo de Simrit la moabita. Todo lo que se refiere a sus hijos, a los numerosos oráculos pronunciados contra él y a la restauración de la casa de Dios, está escrito en el comentario al libro de los reyes. Su hijo, Amasías, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 20, versículos del 16 al 30. Toma su ropa porque salió fiador de otro. Tómalo a él como prenda porque dio su aval a gente extraña. Es agradable al hombre el pan de la mentira, pero después la boca se le llena de guijarros. Los proyectos se afianzan con el consejo y la guerra se hace con estrategia. El calumniador descubre los secretos. No tengas nada que ver con un charlatán. Al que maldice a su padre y a su madre se le apagará la lámpara en plena oscuridad. Fortuna adquirida rápidamente al comienzo, no será bendecida al final. No digas, voy a pagar mal con mal. Espera en el Señor, y Él te salvará. El Señor abomina el uso de 2 pesas. Las balanzas falseadas no son nada bueno. Del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? Es una trampa para el hombre consagrar algo a la ligera y recapacitar después de hacer un voto. Un rey sabio discierne a los malvados y hace girar la rueda sobre ellos. El espíritu del hombre es una lámpara del Señor que sondea hasta el fondo de sus entrañas. La bondad y la fidelidad custodian al rey, y él sostiene su trono por la justicia. La gloria de los jóvenes es su vigor, y el esplendor de los ancianos, los cabellos blancos. Las llagas de una herida son un remedio para el mal, y los golpes curan hasta el fondo de las entrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Romanos, capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría.
Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes, no presuman de sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes bien, den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Y en otra parte está escrito: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.